Dios les bendiga, es una nueva oportunidad compartir en el canal de Eric Blogs. Tenemos aquí un tema de estudio que compartir en esta oportunidad y es el tema viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu es el tema de estudio en esta oportunidad en la carta del apóstol San Pablo a los romanos del capítulo 8, versículo 1 hasta el 9 vamos a leer. Ahí tenemos el estudio de esta oportunidad. Antes que nada, dándole la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre está guiándonos, ayudándonos, y a cada uno de ustedes, amados suscriptores y hermanos y amigos, que siempre están pendientes de estos videos de gran bendición. Es un gran privilegio, hermanos, de poder acompañarles en este estudio. Así que vamos a entrar en materia en este tema, viviendo en el Espíritu. Así que entramos en materia. Dice así, en el capítulo 8 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oiga bien, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Muy bien, vamos ahorita a darle, ¿verdad?, entrada a este tema, viviendo en el Espíritu, con la cita Romanos 8, versículo 1 al 9. Bien, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Tenemos entendido que nuestra identidad en el Señor Jesús es una identidad que Él pagó por adelantado por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor Jesús pagó por adelantado por nosotros, por usted y por mí. Él nos limpió con su sangre preciosa. Él pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado por nuestros pecados. Pero el Señor lo hizo por amor a usted y a mí. Dice que no hay ninguna condenación, porque nosotros ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo. No lo puede haber condenación en ninguno de nosotros, porque nosotros hemos sido renovados con esa sangre preciosa, con la sangre del Hijo de Dios, esa sangre que liberta, esa sangre que redime, esa sangre que obra grandemente en nosotros, esa liberación total de nuestras vidas, hermanos. Es algo precioso, es algo maravilloso con lo que nosotros como hijos de Dios podemos contar. Es una gran bendición, la verdad. También dice, porque la ley del Espíritu en vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado sabemos de que nos lleva a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque es una separación entre Dios y nosotros. El pecado es en sí la barrera que divide, ¿verdad?, que nosotros podamos llegar a Dios. Pero Jesucristo abolió esa barrera, muriendo en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Él pues ha pagado un precio alto. Y ahora nosotros gozamos por la gracia de su perdón. Gozamos de una gracia que el Señor Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Es una gracia maravillosa, porque el Señor Jesús ha obrado de una manera tan especial. Ya no somos lo que éramos antes, ¿verdad?, cuando estábamos nosotros perdidos de nuestros delitos y pecados. Ahora nosotros caminamos a la luz del Evangelio, caminamos a la luz de la palabra, y eso es algo trascendental, es algo especial que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Nadie más lo podía hacer y el Señor Jesús lo hizo así, renovando, como dice la palabra, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Dice en el versículo 3, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Por qué? Recordemos que Adán, en el huerto del Edén, él, a través de ese pecado, ¿verdad?, de comerse la fruta prohibida y desobedecer a Dios, él le entregó, ¿verdad?, esa potestad al diablo, de que el pecado se enseñorease del hombre. Mas sin embargo Jesucristo vino a deshacer esas obras del enemigo. Él vino a darnos vida, Él vino a reorganizar, vino a dar un nuevo pacto, un pacto mejor, del cual Adán fracasó, ¿verdad?, y pecó. Ya sabemos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque ese pecado abarca a todos. Pero más sin embargo, gracias a la misericordia del Señor Jesús, nosotros ahora gozamos de un perdón. Ese perdón nos da el Señor Jesucristo. Ese perdón nos lo da el Señor Jesús.
También dice en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y nosotros debemos de pensar en las cosas del Espíritu, debemos de buscarlo a Él en oración. Debemos de apartarnos de todo aquello que nos perjudica, que daña nuestra relación espiritual con el Señor. Por eso nosotros debemos de alejarnos de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que obstaculiza el crecimiento espiritual, lo que obstaculiza que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Porque quien convence de todo pecado es el Espíritu Santo de poder. Y nosotros debemos de apartarnos de todas aquellas cosas negativas, malas, que nos incitan al pecado, nos incitan al error y nos alejan de Dios, ¿sí? También dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Por qué el ocuparse de la carne es muerte? Porque si nosotros vivimos en nuestros delitos y pecados, tarde o temprano nos va a pasar factura y vamos a morir, ¿verdad? Y entonces vamos a morir en pecado, es lo peor, y alejados de Dios, sin esperanza de salvación. Además, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los deseos de la carne siempre se van a quererse oponer a la verdad del Señor Jesús. Y el Señor Jesús quiere que por el Espíritu nosotros derrotemos todas esas obras en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús debemos de derrotar todas esas barreras que se interponen, ¿verdad? Es algo con lo que yo, con lo que ustedes luchamos a diario, continuamente. Luchamos todos. Pero el Espíritu Santo es quien nos guía. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice en el versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pues debemos de saber que si nosotros practicamos las obras infructuosas de la carne, esas nos van a separar de Dios. Esas nos separan, ya sabemos, porque el pecado nos aleja de Dios. Por eso nosotros es el llamado para que nosotros cada día estemos más cerca del Señor en oración, en ayuno, leyendo su palabra, oyendo alabanzas, estando, ¿verdad?, sobrellevando las cargas de los débiles, con todos aquellos hermanos que tienen problemas, orar por ellos, unirnos, ¿verdad? Eso nos llamó el Señor, a practicar el amor, dice, amados unos a otros, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman, no en que se critiquen, sino en que se aman, ¿sí? Así que recuerden, hay que vivir en el Espíritu, hay que seguir lo que la palabra de Dios nos dice, que es apartarnos de las obras infructuosas de la carne. Así que si este video ha sido de gran bendición para ti, hermano y amigo, no dudes en dejar tu suscripción al canal de Eric Blog Cristiano, donde es una gran bendición compartir con ustedes. Muchas gracias, que el Señor te bendiga grandemente.